Social Money, un podcast de Social Investor. Bienvenida, bienvenido a esta nueva edición del podcast de Social Investor, Social Money. España ha vivido su propia etapa reina en materia de sostenibilidad en los últimos días. Tras varios retrasos, uno de los hándicaps que había era que obligatoriamente había que aprobar unos presupuestos y ha sido complicado con nuestro entramado político, pues el martes 7 de septiembre el Tesoro se estrenaba por primera vez en el mercado de bonos verdes. Era un debut muy esperado y que realmente, pues hay que decirlo, ha salido bien. Se han colocado 5.000 millones de euros con una demanda 12 veces la oferta y que ha supuesto a nuestro primer bono verde el convertirse en la emisión con más sobresuscripción, con más volumen de peticiones de las que se llevaron a cabo durante la semana pasada, según datos de Bloomberg. Ha sido un primer paso muy bueno, pero que necesariamente tiene que traer nuevos movimientos y que también tienen que ser firmes. Y lo que sí que hemos podido ver en Social Investor es que las gestoras y los inversores lo que no tienen claro exactamente es cuál debe ser el siguiente paso del Tesoro. De hecho, ahora mismo están divididos entre los que piden que se dé prioridad a la liquidez del bono, es decir, que se realice otra emisión al mismo plazo, de manera que gane liquidez y esto quite volatilidad, sea una referencia en firme, o aquellos, y son muchas y mayoritariamente, las que están pidiendo que el Tesoro apueste por emitir en distintos plazos, en nuevas referencias. Hablan mucho del 10 años, algo que, por ejemplo, es a dar muchísimo más margen y más gama está haciendo Alemania. ¿Cuál es la mejor alternativa? Pues, no sé, está con nosotros Juan Carlos Villanueva, secretario general del Observatorio Español de la Financiación Sostenible, OFISO, y no sé si Juan Carlos se atrevería a hacer una apuesta, ¿liquidez o plazo? Buenos días, Cristina. Bueno, no es fácil hacer una apuesta porque, claro, todavía se desconoce un poco cuál es el recorrido, la trayectoria que va a llevar el Tesoro en materia de financiación verde y, por lo tanto, con esta primera emisión, pues está por ver un poco qué y se irá comprobando en los próximos meses cuál ha sido un poco el objetivo y la finalidad del Tesoro a la hora de realizar una emisión de 5.000 millones a 20 años y se irá viendo si va a emitir a plazos más cortos o al mismo plazo. Hay que tener en cuenta que lo que sí ha venido advirtiendo o comunicando el Tesoro ha sido que el programa prevé en principio una emisión, volumen total de emisiones a lo largo de varios años de 20.000 millones más o menos, de forma que quizá en el futuro veamos alguna emisión a plazo más corto, con mayores volúmenes, pero o con menores volúmenes. Por eso digo que es difícil hacer una previsión en este momento de lo que el Tesoro quiere o va a querer hacer a la hora de las próximas emisiones. En todo caso, lo que sí hay que darle es la enhorabuena al Tesoro y al mercado, porque esta emisión ya de suyo supone un impulso importante para el mercado. Mercado, además, que quizás muchas veces cuando instauras o creas algo nuevo, pero esto sí que ha sido innovación financiera soberana, podemos verlo así, estás dando el lanzamiento a una nueva época, algo diferente, en la que probablemente el Tesoro y todos los tesoros del mundo y muchísimas compañías tengan un crecimiento en volúmenes respecto a los totales de deuda que hemos estado viendo históricamente a futuro en sus emisiones de sostenibles, porque esto es un primer paso de algo que es imparable. Vosotros, además, desde el observatorio, entiendo, y lo lleváis diciendo, el crecimiento es continuado y entiendo que con este primer paso el mensaje que está lanzando también el mercado de Tesoro es y habrá continuidad y animaros los demás a venir. No sé, desde la perspectiva de las empresas, si es también un aliciente para continuar aumentando su presencia en este mercado. La emisión del Tesoro va a suponer un impulso, como decía, grande, que
que va a dar profundidad al mercado y que va a animar a otros. Lo primero que hay que decir es que el Tesoro español ha sido uno de los pioneros en la emisión de bonos verdes, porque a finales del año pasado, no tengo los datos exactos ahora a esta fecha, pero a finales de 2020 había, yo creo, unos 22 estados o países que habían emitido bonos soberanos por un importe o por un volumen total que no llegaba, creo que eran 95 o 96 mil millones, no llegaba a los 100 mil millones, de manera que con esta emisión pues prácticamente estás haciendo el 5% del total de emisiones soberanas que se han producido en el planeta y por lo tanto España se coloca en una posición relevante en este mercado, posición que ya tenía, por cierto, porque en este momento España ocupaba más o menos el 7º puesto en lo que era volumen de emisiones vivas y acumuladas de bonos verdes, un puesto que no se corresponde con su posición, digamos, en global en el PIB, pero que en este capítulo pues estamos en una posición avanzada y aventajada, ¿no? Efectivamente. Por eso digo que fíjate que el año pasado, por ejemplo, según los datos que nosotros recogimos, 2 euros de cada 10 en España en el mercado de deuda deuda corporativa, porque todavía no había deuda soberana, el mercado de deuda corporativa sostenible, 2 de cada 10 euros fueron, bueno, el mercado de deuda total me refiero, fueron deuda sostenible. O sea que quiero decir con esto que España ya está en una posición aventajada, o ya lo estaba, con emisores importantes, como es el caso de Iberdrola, que es un emisor de referencia en el ámbito global, con el ICO, que es los bancos. Los bancos, es decir, es un país que se ha tomado en serio este tema de la financiación sostenible, al menos algunas de sus compañías señeras, y además están entrando en este mercado otras compañías medianas e incluso de menor dimensión que están emitiendo y que, por lo tanto, hacen prever la entrada de nuevos emisores, de nuevos operadores. Hay que pensar que yo recuerdo que le oía a uno de los emisores grandes que se han tomado muy en serio este tema, que a la hora de decirle cómo será la inversión, la financiación sostenible y la captación de fondos en el futuro, decía, la captación de fondos en el futuro, la financiación empresarial en el futuro, ¿será sostenible o no será? Era tan definitivo como eso, ¿no? Entonces, ¿cuántos pueden entrar a financiarse en este terreno? Pues no es fácil decirlo. Hombre, este año ya llevamos una cierta ventaja. Este año, en general, en el mundo, llevamos cerca de 500.000 millones de dólares en el primer semestre, en la primera parte del año, y por lo tanto ya hay gente que cree que podemos llegar al billón de euros en emisiones verdes o sostenibles, lo cual sería un avance importante a nivel global. Y a nivel español, pues nosotros en el avance que dimos en verano, pues nosotros ya ahí decíamos que habíamos llegado a 15.103 millones de financiación sostenible, que suponía un 70% más que el que se había registrado en España en el mismo periodo del año 2020, ¿no? Con lo cual, este 2021 va a ser récord con el Tesoro, clarísimamente. Sin duda, porque fíjate que en bonos verdes estábamos en 8.800 millones en junio. Si a eso le añades solo ya los 5.000 millones del Tesoro, nos ponemos en 13.000 y pico millones, y en bonos verdes el pasado año hicimos 9.000 millones. O sea que te quiero decir que en España al final de este año podemos igual estar muy cerca de doblar las emisiones de bonos verdes del año pasado, ¿no? Otro hito que hemos visto este año es que
no nos estamos perdiendo esos pasos en innovación en emisiones y me estoy refiriendo, por ejemplo, a que Repsol se ha estrenado con un bono ligado a objetivos de sostenibilidad, que es, digamos, un nuevo tipo de emisión sostenible. Hemos hablado de las verdes, las sostenibles y las sociales. Bueno, pues este modelo que está teniendo muchísimo tirón desde finales del año pasado, también por cambios regulatorios, luego hablaremos. El ejemplo que hemos visto en Repsol, ¿crees que es una ventana para que otras empresas, igual además que no tienen, con distinto perfil al que hemos estado viendo habitualmente en emisiones? Hablabas de Iberdrola, los bancos, que son financiadores directos también de operaciones, para que entren en este mercado de sostenibilidad. ¿Puede ser una buena bercha? Sin duda. Este nuevo producto, este nuevo activo que ha surgido, que serían un poco los bonos ligados a la sostenibilidad o en lo que los anglosajones llaman Sustainability Linked Bonds, que ya las siglas se han acuñado, además SLBs, ¿no? Y que con unas características distintas a la financiación verde o a los bonos verdes o a los bonos sociales o tal, en la medida en que exigen menos requisitos y menos en cuanto sobre todo al uso de los recursos. Es decir, una de las características del mercado de bonos verdes y también de los bonos sociales, pero especialmente los bonos verdes, es una especial dureza en las exigencias en cuanto al uso de los recursos que se obtiene con la emisión de un bono, ¿no? Porque tiene que destinarse íntegramente a proyectos de carácter verde, que van destinados a luchar contra el cambio climático, tienen unas exigencias muy fuertes en cuanto al modo de seleccionar esos proyectos y también en cuanto a la información que se debe dar constantemente sobre esos proyectos y su evolución. En el caso de los bonos ligados a sostenibilidad, como el de Repsol, las características son más laxas en cuanto al uso de los recursos, de manera que no hay una exigencia en ese sentido, sino que lo que se vincula es a determinados objetivos generales de la compañía o del banco o del emisor, ¿no? En el sentido de que el emisor se compromete a lograr unos objetivos generales que lógicamente están ligados o a los criterios ESG o a los ODS de Naciones Unidas, y en ese sentido comportan un premio si cumplen esos objetivos y una penalización si no los cumplen. Eso tiene una gran ventaja porque permite a muchos emisores que no tienen un perfil aún verde o que incluso el mercado no los considera como capacitados o con el suficiente rigor para emitir bonos verdes, pues les va a permitir emitir bonos que están de alguna manera ligados a la sostenibilidad, pero sin, digamos, esos requisitos tan exigentes del bono verde o del bono social. Y entonces eso sin duda va a suponer una extensión, una apertura del perímetro de emisores, y yo estoy seguro que, vamos, de hecho, este año ya se está observando un crecimiento importante a nivel global de la emisión de bonos ligados a sostenibilidad, y yo creo que puede ser una vía muy importante para atraer a otros emisores, siempre que realmente se conserven unos mínimos. Es decir, yo creo que el mercado de bonos verdes ha logrado tener una alta reputación y una alta credibilidad precisamente por sus exigencias o por las exigencias en cuanto a el destino de los fondos y a la transparencia, y no sería bueno que ese marco de los bonos ligados a sostenibilidad pudiera de alguna manera relajar en exceso ese tipo de exigencias, ¿no? Aquí el papel, evidentemente, de reguladores es clave, ¿no? Están trabajando la Comisión Europea en el estándar de bono verde. No sé cómo puede afectar
al mercado una vez esté, pero también tenemos al Banco Central Europeo, que ha sido en gran parte el culpable de, digamos, el boom de los bonos ligados a objetivos de sostenibilidad al darles cabida en parte como en las colaterales de financiación. Además, Christine Lagarde ha dejado la puerta abierta a seguir innovando en esta materia, con lo cual digamos que la gama que estamos viendo ahora de producto, de emisiones, es solo, no sé si vosotros pensáis que es solo una pequeña parte de ese iceberg que puede venir en el futuro sobre tipo de emisiones. Y luego ese punto que comentabas, que ¿hasta qué punto creéis que debe estar todo regulado y estratificado? Si la idea del estándar europeo era necesario ahora o si ya el mercado se estaba autorregulando, justo para evitar, bueno, pues que al final se pueda convertir, nos dé algún susto, alguna emisión de deuda sostenible o se empiece a ver que los objetivos de la propia deuda sostenible no se cumplen. Bueno, yo creo que indudablemente va a haber una tendencia a la innovación en este terreno. Primero porque en el terreno financiero es un campo donde permanentemente se está innovando. Y segundo, porque este es un campo, yo creo, con especial gusto por la innovación. Y entonces veremos activos nuevos, sin duda. Yo creo que, por un lado, hombre, de entrada estamos viendo, por ejemplo, cómo los préstamos sostenibles, los préstamos verdes o préstamos sociales que se habían quedado un poco rezagados a lo largo de la década o al comienzo de la década, pues en los últimos 2 o 3 años están teniendo también una vitalidad importante. Pero no solo los préstamos, sino tú nos estás comentando los bonos ligados a sostenibilidad, pero hay muchos otros ámbitos, por ejemplo, el de las hipotecas verdes, que parece que es un tema que todavía está muy verde, entre comillas, pero que puede tener un gran desarrollo en la medida en que el sector inmobiliario vaya avanzando hacia un perfil más sostenible y de más calidad. En ese sentido, yo creo que los fondos del Next Generation van a tener una importancia grande, puesto que van a destinar prácticamente, como bien sabes, una tercera parte a proyectos ligados específicamente a la lucha contra el cambio climático y además con especial énfasis en algunos sectores como son, lógicamente, el de las energías renovables, el de la movilidad eléctrica, pero también el inmobiliario. Entonces, las hipotecas verdes, que al final lo que van a ser es unas hipotecas con mayores exigencias, es decir, que a la hora de concederlas los bancos van a fijarse en particular en el perfil sostenible y verde del proyecto inmobiliario o del producto inmobiliario que van a financiar, y por lo tanto yo creo que aunque ahora todavía es un activo poco desarrollado, van a tener un desarrollo importantísimo. Y además se verán nuevos activos y veremos aumentar lo que es el perímetro de operadores y de emisores y de sectores que acuden a la financiación sostenible. Es decir, ahora mismo, como digo, pues los sectores más punteros en este tipo de financiación son obviamente también las energías renovables, el transporte limpio, el inmobiliario, como digo, empieza a entrar, está empezando a entrar lo que es el tratamiento de agua y de residuos, y todo ese capítulo, que es un capítulo importantísimo de la biodiversidad o de la economía circular o del capital natural, es decir, todo ese ámbito o todos esos ámbitos que están un poco más allá de los estrictamente, los que son ahora emisores naturales de bonos verdes y bonos sociales o bonos sostenibles, yo creo que están empezando a darse cuenta de que aquí hay un campo importantísimo
que hay mucha demanda por parte de inversores de papel, de nuevo papel, y que, como decía, es quien se quede atrás en este campo en el futuro va a tener dificultades de rating, va a tener dificultades de liquidez, va a tener dificultades de encontrar inversores que quieran entrar hasta incluso desde el punto de vista de equity, es decir, que ahora mismo estamos muy centrados en lo que es la deuda verde o sostenible, pero sin duda en el campo del equity cada vez va a ser más importante desde las ampliaciones de capital, no digo ya las inversiones directas en los proyectos, porque ahí ya se está empezando a ver que los fondos de inversión, los fondos de pensiones están teniendo un especial interés, ¿no?, en este tipo de compañías o proyectos, pero también en otros ámbitos más a la hora de buscar, a la hora de crear empresas, a la hora de ampliaciones de capital, como digo, va a ser un campo en el que la financiación verde o en el que la orientación verde va a jugar un papel muy importante, ¿no? Y con este contexto, Juan Carlos, ¿se atrevería a decirnos, nos ha hablado de que 2 de cada 10 euros emitidos en España ya tienen criterios, ya son sostenibles? ¿Los 5 de 10? ¿Qué plazo temporal? ¿Cuándo nos atreveríamos a ponerlo? Que la mitad, por ejemplo, de las emisiones que veamos de nuestras empresas españolas tengan componente de sostenibilidad. Yo la verdad es que me siento incapaz de hacer de profeta en esta tierra, pero yo creo que todos los objetivos de París, los acuerdos de París y los ODS y todas las, en fin, el papel que está tomando la Unión Europea como líder en este campo, el esfuerzo que están haciendo, la llegada de Biden, que va a suponer un tirón importante en la economía americana para enfocarla hacia lo verde, yo creo que va a hacer que, digamos, que nos tomemos en serio y que las empresas se tomen cada vez más en serio financiarse con activos verdes, porque, entre otras cosas, como tú decías antes, de cara al Banco Central Europeo, de cara a cualquier tipo de incentivo fiscal, de cara a la consideración que tenga la Unión Europea o el gobierno español en sus ayudas, en sus incentivos, va a jugar un papel importantísimo el carácter verde o el carácter sostenible de cualquier proyecto, y lo estamos viendo, lo vamos a ver con el reparto de los fondos europeos por parte del gobierno de España. Y entonces, hombre, yo no me atrevo a esto, pero sí creo que tenemos varias referencias. Una de ellas es 2030, que es un momento en el que además la Unión Europea acaba de aumentar la apuesta, digamos, hasta el 55% la descarbonización para 2030 desde el 40% inicial que habían previsto. Y yo creo que eso va a hacer que muchas empresas se sientan obligadas o motivadas al menos a entrar en este terreno, ¿no? ¿Que será el 5 de cada 10 en 2030? Pues no me atrevo a decirlo, pero probablemente nos acerquemos bastante. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, como no podemos todavía no nos atrevemos a hacer unas previsiones a tan largo plazo como están haciendo muchos estados que ya saben que se descarbonizarán completamente y todo, nos tenemos que volver a ver, repetir el podcast, ir tomando el pulso al mercado un poquito más de cerca. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por compartir con nosotros vuestra visión sobre la sostenibilidad. Muchas gracias a vosotros y encantados de participar.
Y a usted, pues ya lo sabe, si la próxima visión es verde, es social, es sostenible, está ligada a objetivos de sostenibilidad y usted nos tiene sintonizados, pues la conocerá bien. Así que le espero en el próximo capítulo de Social Money. No se lo pierda. Feliz día o madrugada. Hasta pronto.